Bueno, si eres de esas personas que todavía tienen una cama de permacultura al fondo de su jardín, tal vez deberías ver este video. Y si quieres saber por qué, hoy en día el concepto de cama elevada está totalmente obsoleto. Y quieres descubrir un método que es totalmente opuesto a la cama elevada, pero que cuestiona su eficacia y la supera por mucho. Bueno, tal vez también deberías ver este video. Vamos, empecemos. En un principio, la idea de este video era simplemente presentarte una nueva técnica que estoy probando aquí este año, pero admito que me costó trabajo presentarte esta técnica, sin volver a un punto que me parece absurdo, incluso doblemente absurdo, que es la famosa cama elevada de permacultura. Así que primero te voy a explicar por qué. Hoy en día, con las sequías cada vez más fuertes que sufrimos en pleno verano e incluso las olas de calor express que tenemos desde mayo, ¿por qué el concepto de cama elevada ya es absurdo en la mayoría de los contextos? Pero antes de eso, unas palabras más sobre algo que para mí es totalmente contraproducente, que es asociar la cama elevada con la permacultura. No les cuento cuántas veces me he reído por dentro, así que disculpen si algunos se sienten un poco aludidos, cuántas veces me he reído por dentro. Al escuchar a personas hablarme de su jardín clásico, digamos, pero que de todos modos al fondo del jardín, ¿por qué al fondo? No lo sé, pero al fondo del jardín, la cama elevada de permacultura, y entonces obviamente me voy a burlar de eso, porque si creen que basta con hacer una cama elevada de permacultura al fondo de su jardín para hacer permacultura, hace falta recordar un poco qué es la permacultura. Para empezar, la permacultura no es una lista de técnicas que basta con aplicar sin pensar, al contrario, la permacultura es más bien una forma de reflexionar. Y de poner cada técnica que vamos a aplicar en nuestro jardín, en nuestro sistema, de poner cada técnica frente a una ética cuyo objetivo es hacer que su sistema sea más eficiente, más productivo y más respetuoso con su entorno, ya sea su entorno natural o su entorno humano. Entonces, la idea de la permacultura va a ser adaptar cada técnica a su contexto, con el objetivo de que sea lo más eficiente y productiva posible. Entonces, visto así, la cama elevada no es una técnica de permacultura, es simplemente una técnica y es una técnica que va a tener intereses, ventajas y desventajas. Y según su contexto, la técnica será adecuada o no. Entonces, si en su contexto es interesante, es práctico, es ventajoso hacer una cama elevada o incluso un cultivo en un cajón elevado, bueno, si está pensado de esa manera, tal vez. Usted está haciendo permacultura. Pero si usted dice que hace permacultura solo porque hizo una cama elevada o un cajón elevado, pues no, eso no es suficiente. Tiene que estar más pensado que eso. Bueno, eso es todo por ahora sobre el tema de las camas elevadas y la permacultura. Si quieren profundizar más en la comprensión del concepto global de permacultura, los invito a ver un video que hice sobre un curso de permacultura que di hace mucho tiempo. Ahora vamos a desarrollar justamente este concepto de cama elevada y ver cuáles son las ventajas y desventajas de hacer una cama elevada, y con eso vamos a ver si realmente vale la pena hacerlo o no, así que vamos a ser amables. Vamos a empezar por las ventajas, así que hacer una cama elevada va a ser ventajoso si tienes un suelo que no es muy profundo, si la roca madre está muy cerca de la superficie y no tienes mucha capa de tierra. El hecho de levantar la tierra haciendo una cama elevada te permite ganar volumen de tierra y eso será ventajoso para las raíces de tus plantas, que tendrán más tierra para explorar, así que puede ser interesante en ese sentido. Si tienes un suelo pesado, demasiado arcilloso, demasiado limoso y que por lo tanto va a ser hidromorfo, que en ciertas épocas del año va a estar demasiado saturado de agua, y eso no es bueno para las raíces de las hortalizas especialmente. Bueno, en ese caso, el hecho de elevar una cama, vas a crear una zona de suelo que no estará saturada de agua. Otra cosa que escucho seguido, aunque es algo relativo, es el hecho de hacer una cama elevada. Vas a tener una parte del suelo que va a estar bien expuesta al sol y por lo tanto un suelo que se calienta más rápido en primavera. Bueno, es un interés bastante relativo, pero ¿por qué no otro punto? Eso va a ser para las camas elevadas, o más bien sobre todo para los cajones elevados que hacemos con tablas o algo así. Entonces tenemos una zona de cultivo que está elevada. Eso va a ser súper interesante para las personas con movilidad reducida en silla de ruedas porque vamos a crear una zona de cultivo que es más fácilmente accesible. Entonces ahí, en ese caso puede ser interesante, pero ahora vamos a ver las desventajas. La desventaja. La primera y la más grande va a ser ya el aspecto físico. La carga de trabajo para subir esa tierra, pues se necesita mucha energía para ponerlo en marcha. Justamente hay un principio de la permacultura que dice que para que sea interesante, que una intervención, que un proyecto sea interesante, el resultado debe ser interesante. En relación con la energía que se invirtió para realizarlo, por ejemplo, algo que requiere poca energía para algo que va a tener un gran resultado, ahí es súper interesante. Pero para la cama elevada es mucha energía para algo que para mí no va a tener mucho resultado después, así que ahí es menos interesante. Entonces, la primera desventaja es que requiere mucha energía para instalarse, y la segunda gran desventaja para mí es que se seca muy rápido. Ya en verano, cuando está seco, el suelo se seca bastante rápido, pero toda la zona del suelo que está aún más elevada por encima del nivel normal del suelo, pues se seca todavía más rápido. Entonces, si tenemos una ventaja en la fertilidad del primer año, porque el suelo que ha sido removido, la actividad bacteriana está al máximo, así que es muy fértil. Ya desde el segundo año, el suelo se ha compactado un poco, así que hay menos actividad bacteriana, pero ya en el verano del primer año, el suelo se seca tan rápido que la actividad bacteriana no es que sea nula, ¿eh?
pero es un poco más baja que si estuviéramos en una cama plana al nivel del suelo. Bueno, y además de eso, cultivar en un montículo con lados inclinados es bastante complicado para trabajar la tierra, es bastante complicado para sembrar, es bastante complicado para el riego. El agua escurre bastante rápido hacia abajo y luego el agua que escurre va a causar un poco de erosión. Se lleva un poco de materia orgánica y todo lo que podría ser fertilizante para el suelo de abajo, así que no es interesante. Y luego para los horticultores que quisieran trabajar en mucha superficie y que mecanizan un poco el trabajo con motocultor o algo así, en una cama elevada es bastante difícil y hasta yo, que trabajo con la Grelinet para airear mi suelo cada año, pues la Grelinet en una cama elevada no es necesariamente fácil. Entonces es complicado de hacer, es complicado de trabajar y además se seca muy rápido. Entonces, los contextos en los que es interesante hacer camas elevadas son bastante limitados y sobre todo, todos esos inconvenientes que acabamos de ver los eliminamos. A partir del momento en que cultivamos en camas planas al nivel del suelo, como se hace de manera muy clásica en la horticultura, bueno, entonces, como ya deben haber entendido, no soy necesariamente fan de los cultivos en camas elevadas. Y entonces, bueno, aquí les voy a presentar otra técnica que, ojo, es igual de exigente y físicamente demandante de poner en marcha, pero cuyo efecto y eficacia es mucho más interesante. Me parece una técnica que por ahora la llamo la antibanca. Bueno, el nombre no es para nada definitivo, pero la idea de este nombre es sobre todo para poner la técnica frente a la técnica de bancal, porque realmente es muy similar a la técnica de los bancales, pero en espejo. Y en lugar de hacer un bancal encima del suelo, pues es un hueco por debajo del nivel del suelo. Entonces muchos de ustedes ya han propuesto otros nombres. Para quienes ya han visto las primeras publicaciones sobre la técnica en zanja, ¿por qué no en canal? Eso también está muy bien, ¿eh? Algunos propusieron Zai, ya que son técnicas que se desarrollaron allá en el Sahel para cultivar realmente en zonas muy áridas. Entonces los Zai son hoyos mucho más pequeños, son de 15 a 20 centímetros de profundidad, 30 centímetros de diámetro, en los que cultivan mijo. Entonces eso puede ser interesante en terrenos áridos. Aquí la idea es realmente hacer como si hicieras un montículo, pero en lugar de hacerlo encima del suelo, pues realmente que haces cavas. Entonces, antes de describírtelo en detalle y demostrarte cómo lo puse en práctica, solo una cuestión de contexto, de viabilidad. Si quieren hacerlo en su casa, de todas formas van a necesitar un suelo bastante profundo, ¿eh? Si tienen la roca madre que no está muy lejos bajo el nivel del suelo, va a ser complicado de implementar, ¿eh? Entonces va a hacer falta una tierra profunda, suelta, fértil, fácil de cavar y además un suelo que no sea demasiado hidromorfo, al menos durante el periodo en el que lo vayan a cultivar. Bueno, y la otra cosa es que además del espacio y el lugar para hacerlo, van a necesitar la energía para cavar, ¿eh? Como decía, si para el bancal la desventaja es que es físico y demandante, aquí es igual. De todas formas, tomó tiempo cavar todo esto. Bueno, por otro lado, el beneficio detrás normalmente debería ser más interesante. Aquí me parece que en un bancal, bueno, voy a tratar de presentárselos ahora con el mayor detalle posible. Primero, en cuanto al lugar donde lo hice, no lo hice en cualquier parte, lo hice en el área de desagüe, de un fregadero que tenemos en el jardín, un fregadero que usamos para lavar nuestras verduras, lavar los trastes, así que eso es. Entonces, es un lugar donde usamos agua y necesitábamos un lugar donde el agua pudiera drenarse, así que lo cavé en el lugar donde el agua se evacúa, lo que significa que, incluso antes de hablar de sequía o algo así, es un lugar que se va a mantener húmedo cada vez que tengamos que usar agua en el jardín. Después cabe una zona mucho más profunda en el centro y una zona que va a ser pisoteada sobre la que voy a poder caminar para poder acceder a los cultivos que estarán a los lados porque desde arriba pues es un poco más difícil acceder. Así que bueno, hay una zona central donde fluye el agua sobre la que podré caminar. Y luego, una vez que eso estuvo cavado sobre todos los bordes, agregué mucho compost, materia orgánica, hojas secas, paja, así que la zona va a mantenerse húmeda y además fértil. Luego toda la tierra que saqué cuando hice el hoyo la puse justo al lado, no la llevé muy lejos. De hecho, incluso podría haber usado esa tierra para hacer un montículo justo al lado. Hubo un tiempo en que cada vez que cavaba un estanque, la tierra que sacaba la usaba para hacer montículos. Bueno, como ahora ya no soy tan fan de los montículos, esa tierra la esparcí en una zona al lado que tenía pasto y no hice nada más que simplemente esparcir la tierra encima. Así que ahora tengo una zona de tierra que está limpia, que también sembré, Esparcí un poco de composta encima e hice siembras con una mezcla de diferentes plantas. Hago una mezcla con muchas semillas, de aromáticas, de hortalizas no tantas, flores, muchas amaranto. Eso es sobre todo lo que tengo primero ahí, así que las plantas voy a volver a eso. Vamos a empezar primero por las plantas que hay aquí. Entonces primero hay diferentes cultivos, primero todas las plantas que son para la producción alimentaria. Van a ver de un lado del antimontículo, voy a tener un poco de dificultad con ese nombre, pero vamos a seguir así por ahora. De un lado, del lado donde está el fregadero. Van a ser cultivos que se van a quedar en su lugar, no cultivos rastreros como los que puse del otro lado. Entonces en esos cultivos van a haber calabacines, pimientos, chiles y bueno, tal vez después lleguen otras cosas.
Y luego del otro lado cultivos más rastreros, entonces diferentes tipos de calabazas, pepinos, melones y bueno, algunas calabazas un poco originales. Tampoco les voy a detallar cada planta, pero ahí está. Entonces cultivos que van a ser rastreros y que se van a extender sobre la zona donde puse tierra al lado y donde están las amarantas y otras plantas que fueron sembradas. Y entonces ahora vamos a tener las otras plantaciones que hay que no son necesariamente para producción alimentaria, más bien son plantas que están ahí para dar sombra y generar biomasa. Entonces va a haber miscanthus, maíz y ricino. Entonces el miscanthus se puso en una maceta al fondo y se cortó y fue plantado solo con el objetivo de que no se extienda demasiado porque es una planta perenne y no quiero que invada toda la zona. Entonces hay maíz, girasoles, ricino, shiso. Y el objetivo de todas estas plantas va a ser dar sombra en la zona de cultivo, no necesariamente a las plantas porque ellas van a crecer un poco más lejos, pero en todo caso dar sombra en la zona de cultivo es otra cosa para que se mantenga un poco más húmedo. Sí, y además también hay plataneras. Bueno, el objetivo va a ser dar sombra para producir biomasa, pero son plataneras rústicas que se supone que pueden producir bajo nuestro clima. Así que bueno, eso ya veremos, ¿verdad? Y de todas formas, mientras haya espacios libres, pues voy a plantar muchas cosas ahí, voy a sembrar muchas cosas. El objetivo es que haya la mayor cantidad de vegetación posible, pues porque mientras más densa sea la vegetación, más se conserva la humedad, más se produce biomasa. Y como es una zona que debería mantenerse relativamente húmeda, pues nos lo podemos permitir. Y además, en la zona de cultivo al lado, donde están las amarantas, la mayoría de esas amarantas y otras plantas que están ahí van a ser ahogadas por las calabazas que van a crecer encima. No pasa nada, pero las pocas que logren quedarse van a dar sombra al follaje. Porque bueno, a pleno sol, esos cultivos no siempre la tienen fácil. Entonces, hay cultivos cuyo objetivo es ser cosechados después y otros cultivos cuyo objetivo es dar sombra, producir biomasa. Porque mientras más densidad haya, más protegido estará el suelo debajo y más se va a mantener húmedo. Así que la humedad se conserva. Gracias al hecho de que cada vez que usamos agua va a escurrir aquí, gracias a que hay mucha materia orgánica y plantas que dan sombra. Y además, si aparte de eso hace falta regar, como es una depresión, es bastante fácil inundar la zona. No vamos a tener que regar cada planta una por una. Vamos a inundar la zona y toda la zona va a permanecer húmeda. Así que ahora pues vamos a ver cómo se comporta. Yo les voy a hacer otros videos, bueno, ya durante el verano para ver en época de sequía y mucho calor cómo aguanta. Y luego otros videos o un video más, al menos al final de la temporada, en otoño, para ver qué es lo que habrá producido. Y pues ya veremos si funciona tanto como espero. Bueno, si les interesa también pueden hacerme todas las preguntas que quieran en los comentarios, intentaré responderlas lo más rápido posible. Y si les interesa y quieren venir a verlo en persona, este proyecto, pues pueden venir en el vivero, estamos abiertos todos los sábados por la tarde. Y pues todo el jardín es de acceso libre, pueden visitar, ver un poco todo lo que hacemos y también hacernos todas las preguntas en persona, eso también está muy bien. Hay cosas por hacer, por seguir, así que espero que todo esto tal vez les haya dado algunas ideas inspiradoras para su casa. No, si hacen este tipo de cosas en su casa, no duden en contarme. Cuéntenme un poco de su lado, cómo les va, cómo funciona. Si les gustó el video, pues pueden decírmelo, dejar un pequeño comentario, un pulgar arriba, siempre es agradable. Compartan el video con quienes crean que les pueda gustar. Suscríbanse al canal si no quieren perderse lo que sigue de los proyectos. Y bueno, si también quieren apoyarme económicamente, pueden hacerlo a través de la página de Typee. Debe haber un enlace por aquí o en la descripción o al final del video. Y pues muchas gracias a todos los que lo hacen o lo harán. Sin ustedes no podría tomarme el tiempo para hacer todos estos videos. Bueno, que sigan bien y nos vemos muy pronto en próximos videos. Adiós. Bye.